de steampunk, gótico, rock, una cosa de esas. Es que me gusta, pero bueno. Vamos a comenzar. Recibo un correo que dice lo siguiente. Hola, me siento un poco perdido y no sé por dónde empezar. Mis números son 4, 11, 17. ¿No dices tu nombre? Me pides, mejor dicho, que no lo diga. Firmas como perdido en la nebulosa, pero me dices que eres de Argentina. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a buscar las cartas. Me dices que es el 4. Vamos a buscar el número 4, que yo ya sé cuál es. El emperador. Carta fuerte. 11, la justicia. 17. Este. Vamos a empezar a buscar las secuencias numéricas en 10, ya sea en avance o retroceso. En el 17 es el 7. En el 11 sería el 21 porque hay una continuación dentro de los arquetipos de los arcanos mayores. Soy medio lentita para buscar las cartas, así que paciencia, solo un poquito más, como cantaba José José. Y 14. Ave María, ¿dónde está el 14? Acá está, ve nomás. Qué interesante. Para alguien que se siente perdido son numeritos bien bonitos. Pues listo, vamos a comenzar. Voy a voltear las cartitas para que mi camarógrafo favorito pueda filmar como corresponde. Muy bien, mi estimado, perdida en la nebulosa. No me das muchos detalles de quién eres o qué haces o qué es lo que sucede en contexto, pero pues te voy a decir lo que leo, lo que interpreto de los arquetipos. Y espero con esto, de alguna u otra forma, poder ayudarte a encontrarte. Algo que he aprendido con el tiempo y con mis grandes maestros de vida, inclusive los más jóvenes, es que muchas veces cuando estamos perdidos es cuando solemos encontrarnos. Puede ser una cosa bien desafiadora, pero es enriquecedora al mismo tiempo, porque nos ayuda al trabajo de introspección. Muchas veces perdidos encontramos tesoros valiosos y más allá de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué es lo que yo veo? Escoges el 4. El 4 es el arquetipo del emperador. Eres un hombre que le gusta la estabilidad. Eres un hombre que la tiene muy clara en la vida en cuestión de lo que quiere y de lo que no quiere. Se te da el liderazgo, se te da el saber mandar. No mandar, sino saber liderar con objetividad y también con posicionamiento, porque mandar y liderar son cosas muy diferentes. Entonces, retiro la palabra mandar. Se te da muy bien la palabra de una espada. La coronita me habla de alguien, obviamente, y lo repito, que sabe liderar y que sabe muy bien dónde está parado, aunque en este punto te sientas perdido. La carta de la justicia me parece que estás atravesando una situación en la que tienes que decidir también
¿Qué es lo que tiene más peso en tu vida? En la primera lectura que tuve, comentaba que esta carta me recuerda mucho el juicio de Osiris, porque al morir, en la mitología egipcia, lo repito, por quien no lo sabe o no lo vio, Anubis extrae el corazón del difunto frente a 45, 47 dioses, si no mal recuerdo, y frente a Osiris, y en ese punto se decide si el peso de tu corazón es equivalente o hace juicio al peso de la pluma, que es la simbología de la paz universal o de la estabilidad universal, que se llama Mat, ¿sí? Y de nueva cuenta, la creadora o la artista de la carta representa el corazón como una copa, muy propio de signos de agua, ya que para los que saben de tarot no me dejarán mentir, las copas representan todo lo que son las emociones, y para quienes no saben, pues bueno, les enseño en la práctica, las copas representan las emociones. En este caso, la artista representa el corazón con una copa. Entonces, en este momento me da la impresión de que estás haciendo un equilibrio entre lo que sientes y lo que debes. Si no me equivoco, puede ser que estés en un momento crucial, que te esté costando trabajo inclusive, pero por lo que veo a nivel de energía, por así decirlo, de una forma romántica, tomarás la decisión correcta o la que es propicia para ti. Y de ahí venimos con la otra carta que escoges, con el número que escoges, el 17. Qué carta tan bonita es la estrella. La estrella nos habla de los sueños cumplidos, de que aunque alrededor haya oscuridad, aunque la luna no brille, aunque el sol no brille, las estrellas nos dan esa luz. Y también nos hace recordar que los fugaces somos nosotros, los simples mortales, y que ellas son las que se quedan millones y millones de años luz, estos cuerpos llenos de helio y de gases que andan por ahí paseando a millones de años luz. Nos hacen recordar que nuestra mortalidad debe de ser valorada, porque de nuevo, los fugaces somos nosotros, simples criaturas hechas de carbono, que a su máximo vivirán 100 o 120 años, si bien nos va. Si mal nos va, pues ni nacemos, ¿verdad? Y en la secuencia numérica, del 4 nos saltamos al 14, que es la templanza. Mira qué bonito. Me habla o interpreto, siento que te están diciendo que respires hondo. Antes de la templanza viene la estrella. Y mira, secuencia numérica. Del 11 nos saltamos al 21, que sería el mundo. El mundo nos habla de un nuevo camino, de nuevos ciclos también. Se cierra un ciclo, comienza otro. Pero lo comenzamos con empoderamiento y lo comenzamos sabiendo lidiar con nuestras propias sombras o nuestras propias bestias internas. Que bueno, en la secuencia numérica de los arquetipos del 17, yo me salto al 7, porque no hay 27. Y sin embargo, tiene un mensaje muy, muy claro. ¿Qué es lo que entiendo e interpreto? Realmente estás en una postura de decidir qué es lo que tiene más peso dentro de ti. Lo que yo veo es que lo que termines escogiendo, si es aquello que realmente te hace feliz, te hace vibrar, te dará paz de espíritu, te dará paz en el alma, te dará paz laboralmente. Y es que una cosa es tener paz por métodos químicos, ya sea, no sé, tomando medicaciones controladas, etcétera, que no es el caso. O tener esta paz que viene desde adentro
y me voy a oír un poco, no religiosa, sino para quien conozca este tipo de expresión sabrá a qué me refiero. Esa paz que viene de lo alto, esa paz que inunda nuestra vasija, que inunda nuestra copa de paz. Si tú optas por este camino, que es el de tus sueños, que es con el que vibras, a pesar de la oscuridad, y cierras este ciclo y comienzas este nuevo camino, el carro es una de las cartas más fregonas, por así decirlo, a nivel de energía, porque nos habla de tener el control de nosotros mismos, de tener el control de la situación. Imagínate tú tener que controlar un hipogrifo y a un testral, que ¿es un testral o es un dragón? Para quien vio Harry Potter sabrá a qué me refiero. Tener el control de estas dos criaturas es un trabajo interesante. Si te aparece es porque realmente tienes el control, y a ello te pregunto, ¿por qué te sientes perdido? Te sientes perdido porque tienes que decidir entre lo que debes y lo que quieres. La respuesta para mí es muy fácil y muy simple. Escoge aquello que te hace vibrar y que te hace feliz. Muchas veces escogemos carreras, parejas, tomamos decisiones de vida por la programación que nos colocaron nuestros padres, la sociedad, los dogmas de, no sé, hijo mío, tú tienes que crecer y estudiar mucho y formarte y tener un trabajo y trabajar en una empresa y te tienes que casar y tienes que tener hijos y tienes que tener nietos, y si ya tuviste un hijo, ¿para cuándo el segundo? Y el segundo, ¿para cuándo? Entonces ese tipo de informaciones terminan mermando realmente lo que nosotros queremos, lo que nos hace vibrar, y de repente hay un punto en el camino donde dices, carajo, ¿dónde estoy? Ya me perdí. ¿En qué parte me quedé de todo lo que me cobraron, de lo que yo al final me terminé cobrando? Entonces, si estás perdido, es un momento excelente para que evalúes realmente qué es lo que quieres. Yo veo aquí que tienes el control de la situación, por más que te sientas perdido. Yo veo que eres una persona que sabe a dónde caminar o por dónde andar. Sí la tienes clara, sí sabes para dónde vas. Y mira, el camino es próspero, el camino está lleno. Para mí el amarillo representa mucho el elote, el maíz, el choclo, bueno, se dice de tantas formas en América Latina, o el trigo, que es amarillo, que es vibrante, que es próspero, que es espiritual también. Entonces, el amarillo nos habla también de esta fase espiritual. Tú la tienes clara. Si con tu pregunta buscabas clarificar, aquí te clarifico realmente, mi querido perdido en la nebulosa. Y qué chistoso que pones nebulosa y te viene saliendo la carta de la estrella con un montón de líneas estelares. Eso es lindo. Y aquí lo que yo te invito es a que confíes en ti y confíes en tus sueños y confíes en eso que te hace feliz. Me da la impresión que la vida ya te preparó bastante bien para emprender este camino. La templanza o la temperanza en las cartas del Rider White aparece como un ángel que está balanceando dos copas. Me habla de que al momento en que tú decidas qué pesa más dentro de tu vida,
porque al final, realmente cuando partamos al otro plano, nadie tiene 100% certeza de qué es lo que habrá cuando llegue la muerte y nos lleve de este mundo fugaz, de este mundo buca. Pero pon tú que de repente estés frente a Anubis, frente a Osiris y estos 40 y tantos dioses egipcios, y te hagan preguntas y veas a dónde va tu corazón, a dónde balanza, a dónde se inclina la balanza, a dónde se va, las decisiones que tomaste, tu sentido de justicia, no solamente con la vida y con los otros, sino contigo mismo. ¿Qué decidiste? Para ti, ¿qué tuvo más peso? ¿Qué responderías? Si el día de hoy vinieran a tocar tu puerta, viniera Doña Muerte y dijera, vámonos, llegó tu hora. La vida es un suspiro, es un piscar. Vivir para trabajar, vivir para complacer a una pareja, vivir para complacer a tus padres, vivir para complacer a una sociedad, ¿realmente tiene sentido? ¿En qué momento decides vivir tú? Nuevamente, confía en tus sueños, confía en aquello que te hace suspirar y vibrar, confía, porque yo veo que tienes todas las herramientas, tienes el carácter, tienes el posicionamiento, tienes el conocimiento y tienes las puertas abiertas porque estás cerrando un ciclo y estás comenzando uno, definitivamente. Y vamos a acrecentar aquí un poquito más, que es lo que nos dicen las cartitas al azar. Vamos a mezclar un poquito, no se haga un corte. Argentina. Fui, creo, por ahí del 2018. Dios mío, Buenos Aires, qué lugar bonito. La comida, Dios mío. Los choripanes. Esas las milanesas. Ay, quiero volver. Y volver. No, eso es de Charo Fernández. Eso no tiene nada que ver con Argentina, pero bueno. Igual, creo que se oye, ¿no? Ay, ustedes o tú me confirmarás de vuelta. Listo. ¡Ojo! Bueno, mira nada más. Si yo fuera tú... Ay, bueno. Nuevamente, yo no sé si tú creas en Dios, en el universo, en Alá, en Yahvé, en la ley de la atracción, en lo que sea. Yo no sé cuál es el Dios de tu preferencia, o si tú lo llamas Dios inclusive, pero para mí esto es demasiado lindo, demasiado mágico. Ve nada más. Ay. Al azar te sale nuevamente el carro y la templanza. Entonces, para mí así es gritante. Ve. Toma la decisión de ser feliz. Toma la decisión sin miedo, porque de verdad lo que viene es Faber est suae quisque fortunae, que nosotros somos los artesanos de nuestro propio destino. Si tú vas al frente realmente con esta certeza, mira, mi perdido en la nebulosa, encontrarás tu camino, tienes tu camino. Y veo estabilidad, veo que te irá muy bien. Te digo, no sé si es una cuestión laboral, no sé si es una cuestión emocional. Decide por aquello que te hace feliz, aquello que te da una paz interna.
porque estás comenzando un nuevo ciclo y la carta del mundo de alguna u otra forma, a nivel un poco más romántico, es una carta kármica. Es una carta que te dice, ve. Ve porque tienes el control de la situación. Entonces, si lo que te hacía falta era una confirmación de confianza, de esperanza, para mí esto es así súper gritante. Es un anda y ve. Te está esperando, anda y ve. Y que lo hagas por ti. Ay, Dios mío. Vamos a contextualizar un poquito más. Bueno, las cartitas el oráculo de Doreen Virtue. Es el oráculo de las diosas. Es una tirada muy bonita, de verdad, que inclusive hasta a mí me calienta el pecho. Y sin miedo, porque confía, de verdad confía en tus sueños, confía en tu proyecto de vida que tienes en puerta. Y recuerda eso, nosotros somos los fugaces y las estrellas nos recuerdan eso, estos cuerpos celestes nos recuerdan eso. Todo va a salir bien, mi querido encontrado en la nebulosa, ya no te voy a llamar perdido. Vamos a dejar el lapicito por acá. Y mi mate creo que ya se acabó. Agüita caliente. La leo primero porque luego me autotroleo. En español sería: estate firme por aquello que tú crees que es lo correcto. No desistas, Brigitte. Aquí a mi cameraman. Es una confirmación que acompaña de alguna forma la tirada en general. Y vamos a preguntar, bueno, no preguntar, sino vamos a ver qué es lo que el oráculo de los mensajes del universo tienen para ti. Mi querido encontrado o ubicado en la nebulosa. Cuando dicen nebulosa, lo primero que se me viene a la cabeza es la nebulosa de Andrómeda. Y la cadena de Andrómeda de los caballeros del zodiaco. Sí, soy media ñoña, en fin. Muy bien. Sí. Bueno, se nos acaba un poquito la memoria, pero ya la arreglamos. Y dice lo siguiente: ataque, miedo, pánico, juicio y cualquier forma de separación son simplemente formas de pedir ayuda. Entonces, si tú tenías miedo o estrés por tomar una decisión, de verdad, yo creo que es el momento, estás en un momento crucial de repensar tu vida y de decidir por aquello o que alimenta tu miedo, tu estrés o ansiedad, o aquello que te hace vibrar y que sabes que es correcto. Yo creo que tú, mejor que nadie, tienes la respuesta para eso. Y nuevamente, y lo digo y es una filosofía de vida personal, la vida es demasiado corta, es un pizcar, como para quedarte estacionado en un lugar, con una persona, una relación, una amistad, lo que sea, en una situación que te hace infeliz o que te hace sentir perdido. Entonces, es tiempo de moverse. Y yo veo que si decides por eso que realmente te hace feliz, eso que también sé que sabes manejar, te irá muy bien.
La carta del carro también habla de viajes. Puede ser que terminando toda esta cosa de la pandemia, emprendas un viaje. La carta del mundo también me lo dice. Entonces, mi querido encontrado en la nebulosa, yo creo que te va a ir muy bien. Te mando un abrazo, les mando un abrazo. Muchas gracias.